Como decimos, nosotros ya vamos a conectar con Pedro Sánchez, con esa comparecencia que va a tener lugar en breves instantes. Ya le están presentando, así que conectamos con Suiza, Foro Económico Mundial, Davos. Vamos a escuchar a ver qué dice Pedro Sánchez, que hasta el momento se ha pronunciado sobre todo para hablar de la intención de evitar una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. Como decimos, el foco europeo lo están poniendo en estos momentos los distintos líderes en esa ley de reducción de la inflación. Escuchamos. Transición digital y también una transición más ecológica. Así que esto es muy importante. Primer ministro, estamos muy curiosos de escuchar su mensaje y nos alegramos de volver a verlo aquí físicamente en Davos. Tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, Borge, y buenas tardes a todos. Volver a Davos pues es una señal de retorno a la anhelada normalidad y al igual que las caras sin mascarilla que puedo ver en la audiencia. Sin embargo, hoy uno no siente que está en la normalidad. El mundo está temblando. Muchas de las certezas que teníamos hace apenas 3 años ahora se han desvanecido y las nuevas todavía no han surgido. Muchos ciudadanos sienten que se ha roto algo y que el mundo se dirige hacia un camino poco seguro. No hay ninguna duda de que Putin es el principal culpable de esta terrible duda. Ha atacado el orden internacional basado en reglas y justo cuando salía de una terrible pandemia, cuando el mundo todavía estaba en una terrible pandemia. Un acto de crueldad que habla por sí solo de su debilidad. Pero deberíamos dejarlo de lado por un momento y preguntarnos ¿qué hay de nosotros? Porque nosotros también hemos cometido errores, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo posible para proteger este orden internacional basado en la apertura, en reglas y en la colaboración que Putin está tratando de socavar y destruir. Muchas alianzas internacionales se han fortalecido después de la COVID y la invasión de Ucrania, especialmente en el ámbito de la defensa. Pero no estamos viendo también que se cierran las fronteras para tanto a las personas como a los bienes. No estamos viendo mayor desigualdad e injusticia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo suficiente para reducirlas y para evitar que surjan más líderes autocráticos como Putin? ¿Estamos haciendo todo lo que tenemos en nuestras manos, lo que está en nuestras manos para hacer frente al cambio climático? ¿O estamos utilizando esta crisis como una excusa para frenar la transición verde? Yo creo que este es el momento y el lugar para preguntarnos, para hacernos estas preguntas y para darnos cuenta de que si la respuesta es no a cualquiera de esas preguntas, esto significa que tenemos que despertar, porque hay mucho en juego, mucho más que el desempeño de nuestras economías para el trimestre que viene. Nuestra lucha no solo debe ir en contra de Putin o la escasez de energía, también debe ir en contra del miedo, la desconfianza, el egoísmo, la xenofobia y el desastre medioambiental. Y este resultado definirá la vida de Occidente en el futuro, en las siguientes décadas. Por eso creo que deberíamos hacer más, pero deberíamos aprovechar esta oportunidad para rehacer y fortalecer nuestra arquitectura internacional, para redoblar nuestro compromiso con nuestros valores liberales y democráticos y para elaborar nuevas reglas y nuevos liderazgos que nos permitan superar eficazmente los grandes desafíos de nuestro tiempo, como el cambio climático y, como lo he dicho anteriormente, la desigualdad. Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Ya que estoy dando un discurso, lo único que puedo ofrecer son palabras, pero las palabras pueden convertirse en algo
poderoso, en una esperanza, en unas promesas. Y aquí está la mía. España estará a la altura del desafío. Mi país, mi gobierno, estará en primera línea con aquellas naciones comprometidas a luchar por un mundo impulsado por la colaboración social y la responsabilidad ambiental y no por la fragmentación y el cortoplacismo. En España lo hacemos participando de forma activa en la lucha en contra de las 4 principales amenazas. La primera es a las que se enfrenta el mundo. La primera es la pandemia, que lamentablemente aún no ha terminado. España es el 5º país del mundo que más vacunas en contra de la COVID ha dado, más de 70 millones de dosis. Y seguiremos haciéndolo hasta que los países del sur mundial tengan el mismo acceso que los del norte a estas vacunas. En segundo lugar, seguiremos ayudando a Ucrania en su lucha por la libertad. El año pasado, España creó el mayor envío de ayuda humanitaria de su historia para el pueblo ucraniano, proporcionando apoyo militar por un valor de más de 300 millones de euros y recibió a más de 150.000 refugiados ucranianos. Y este apoyo no se detendrá hasta que Putin retire sus propias tropas y Ucrania se vuelva a convertir en el país independiente y próspero que una vez fue. Así que, presidente Zelensky, lo respaldamos. Tercera amenaza internacional en la que España mantendrá su compromiso, la crisis energética. El año pasado mi país redujo voluntariamente su consumo de electricidad en un 7,5% en comparación con nuestra media histórica y su consumo de gas natural en un 23%. Y hemos contribuido a la seguridad del suministro europeo aumentando las exportaciones de electricidad y gas a la Unión Europea hasta el límite de nuestra capacidad. Lo hicimos duplicando nuestras importaciones de gas natural del extranjero y también aumentando nuestra producción de energía solar en un 33% respecto al año anterior, lo que nos convierte en el 5º país del mundo en producción eólica y el 8º en generación de renovables. Ahora, seguiremos apoyando a nuestros aliados europeos y lo haremos fomentando una mayor interconectividad con regulaciones justas y una energía limpia para que esta crisis sirva para acelerar la transición verde y para que no la retrasa. En 2023 seguiremos aumentando nuestra capacidad de producción de energía renovable de manera significativa y avanzaremos en la construcción del primer gasoducto de hidrógeno verde en el Mediterráneo y de Barcelona a Marsella, y comenzaremos a construir 2 megaplantas de metanol verde que crearán hasta 85.000 empleos y alimentarán los futuros buques de la compañía naviera más grande del planeta. Así que creo que España ofrece excelentes condiciones para el desarrollo de este tipo de energías. Por eso ya albergamos el 20% de todos los proyectos de hidrógeno verde del mundo. Y por último, también aumentaremos nuestro compromiso con la seguridad alimentaria. Como saben ustedes, el mundo se enfrenta a una crisis mundial del hambre de proporciones sin precedentes. En tan solo 2 años, el número de personas que sufren hambruna o que viven al borde de ella ha aumentado de 135 millones en 53 países a 345 millones en 82 países. En muchos países en desarrollo, las personas están cerca de morir de hambre debido a la escasez. Y en muchos países desarrollados también a muchas personas les cuesta colocar buena comida en la mesa debido a la escalada de precios. Y tenemos que actuar. A pesar de su tamaño, España es uno de los mayores países productores de alimentos del mundo y el primer productor ecológico de la Unión Europea. Como tal, seguiremos apoyando las cadenas de suministro, aumentaremos nuestra producción agrícola en equilibrio con la sostenibilidad ambiental y fomentaremos el desarrollo de la agricultura moderna en los países en desarrollo a través de una serie de proyectos de cooperación pública y privada. Pero, por supuesto, hay más. Podemos hacer más. Estimados colegas,
Señorías, la mejor forma de asegurarnos de que Putin y sus aliados no logren destruir las reglas y principios liberales que han impulsado el orden internacional desde el final de la Guerra Fría es redoblar nuestro apoyo a estas mismas reglas y principios, no solo con palabras, sino con acciones. Por ello, España ha y seguirá incrementando su apoyo al multilateralismo. En tiempos de incertidumbre y dificultad como los que estamos viviendo ahora, los países tienden a cerrarse, a construir muros y cortar lazos con el resto del mundo con la esperanza de que el aislamiento los proteja. Pero no lo hace nunca, solo los hace más débiles. Estoy seguro de que la mejor forma de proteger a España y a los ciudadanos españoles es proteger al resto de la población mundial. Los problemas mundiales solo pueden resolverse con respuestas mundiales. Por esa razón, desde que asumí la presidencia, la ayuda española al desarrollo se ha duplicado, pasando de 2.200 millones al año a 4.400 millones de euros al año. Y en el futuro seguirá haciéndolo. España seguirá apoyando a los países en desarrollo y a los organismos multilaterales con aún más fuerza y convicción que antes, ya que ahora son más necesarios que nunca. Y permítanme decir que esto no es solo lo que quiere mi gobierno, sino que esto es lo que quieren los ciudadanos españoles y no en vano, según las últimas encuestas, son los ciudadanos más comprometidos de Europa con la solidaridad entre naciones. Por estas mismas razones seguiremos abogando por una economía abierta e interconectada. Está claro que tenemos que repensar el comercio mundial, y las cadenas de suministro. Los acontecimientos recientes nos han recordado que los costes de producción no deben ser el único criterio que hay que considerar a la hora de decidir dónde ubicar las cadenas de producción. Hay otros como la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Y creo que Europa debe recuperar ciertas capacidades estratégicas que no debería haber perdido en el primer lugar. Capacidades en industrias clave como de la defensa, la salud, la energía y los alimentos. Y por esa razón, esta será una de las principales prioridades de la presencia española del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar el segundo semestre de este año. Pero para España, garantizar la autonomía estratégica de Europa no significa fomentar un retorno a un tipo de autarquía o al nacionalismo o a la fragmentación económica. Todo lo contrario. España es la 16ª nación comercial más grande del mundo y la segunda más visitada. Nuestro país ha prosperado al abrirse, y esto es lo que seguiremos haciendo en el futuro. Mientras abogamos al mismo tiempo por una Unión Europea más conectada con el resto del mundo, especialmente con nuestros amigos de Latinoamérica. Parece que 2023 no será un buen año para la economía global, mundial, porque seguirá la incertidumbre, la alta inflación y el estancamiento de algunas de sus naciones más grandes debido a la guerra. España sufrirá inevitablemente algunos de los efectos de este contexto, pero también está mostrando magníficos signos de resiliencia y fortaleza. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. En estos momentos España tiene el nivel de empleo más alto de su historia, sigue creciendo por encima de la media de la eurozona y registra la tasa de inflación más baja de la Unión Europea. De hecho, todos los organismos internacionales coinciden en que España será una de las economías occidentales que mejor navegará en este periodo de incertidumbre y desaceleración económica. Y auguran que seguirá creciendo y avanzando en el camino de convergencia y progreso por el que ha estado avanzando durante los últimos 30 años. Tenemos una red de
primer nivel de infraestructuras físicas y digitales, una mano de obra bien formada, altamente educada, un sector privado dinámico y de vanguardia y estabilidad institucional. Y también tenemos un plan de reformas estructurales en marcha en el que ya se ha invertido más de 43.000 millones de euros de los fondos Next Generation. La economía mundial necesita hoy más que nunca socios fiables en los que se pueda confiar, y España será uno de ellos. Apoyar la apertura económica y el multilateralismo será crucial para proteger el orden global que Putin está tratando de destruir. Pero hay una cosa crucial más que hay que hacer. Tenemos que luchar contra las semillas podridas que Putin ha plantado en nuestros propios países. No olvidemos que el autócrata ruso no está solo en su aspiración reaccionaria de fracturar el mundo y hacer retroceder el reloj. Tiene muchos aliados en Europa. Ahora ocultan sus simpatías y conexiones con Putin, pero hace apenas un año lo visitaban y elogiaban sus formas. Debemos evitar que estas fuerzas políticas lleguen a las instituciones y destruyan la Unión Europea desde dentro, porque la amenaza es muy real, especialmente en aquellos países donde estas fuerzas de ultraderecha tienen el apoyo de los principales partidos conservadores que les están abriendo las puertas mismas del gobierno. Así que lucharemos contra ellos con la misma determinación con la que los ucranianos están luchando contra las fuerzas rusas, pero por supuesto con diferentes armas. Nuestras armas serán la democracia, la transparencia y políticas eficientes. Y para mí, este último punto es crucial y es hora de cumplir. En la mayoría de los países occidentales la desigualdad está aumentando y la movilidad social se ha estancado. Nuestros ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo y luchan para encontrar un trabajo decente, comprar una casa adecuada, proporcionar una buena educación para sus hijos. Para muchos de ellos es imposible ahorrar para unas merecidas vacaciones y menos aún tener una jubilación digna o un seguro de salud privado. Y mientras tanto, el número de multimillonarios sigue creciendo y las grandes empresas multinacionales siguen aumentando sus beneficios, incluso dándole la espalda a todos los demás. ¿Cómo podemos pedir a nuestros ciudadanos que aguanten un poco más la inflación cuando algunas grandes empresas pagan 0 impuestos gracias a los paraísos fiscales y a las lagunas en la normativa internacional que permitimos que existan? Les pido a ustedes, las élites del mundo, que nos ayuden a cambiar esta situación. Hace 100 años, cuando el mundo todavía estaba gobernado por viejas aristocracias, habría sido ingenuo e inútil hacerlo. Pero las cosas han cambiado. Hoy en día, muchos de ustedes provienen de entornos de clase media y trabajadora. Son líderes que han sido elegidos democráticamente por sus ciudadanos, gente de negocios que hizo su propia fortuna a través del trabajo duro, y es por eso que saben que el sistema no es justo. Está lleno de injusticias y desigualdades, y es hora de arreglarlo. Es hora de que nuestra economía y nuestras políticas vuelvan a centrarse en lo que realmente importa, el bienestar de la gente. Porque si no pueden lograrlo, ¿para qué protegerlos? Mi gobierno está comprometido con este objetivo. En los últimos 10 meses hemos dedicado más de 45.000 millones de euros de fondos públicos para ayudar a los ciudadanos y a las empresas a hacer frente a la ola inflacionista y la crisis energética. Hemos movilizado todos los recursos financieros y legales del Estado para protegerlos, reduciendo impuestos, fomentando el transporte público gratuito, proporcionando ayudas directas a las pymes y a los hogares y actuando en los mercados de la electricidad y la vivienda. Estas medidas nos han ayudado a reducir la inflación en 5 puntos en 5 meses y a hacer esta crisis un poco más llevadera para muchos. Así pues, seguiremos manteniéndolos y expandiéndolos hasta que los precios se moderen y la vida digna vuelva a ser asequible.
Queridos colegas, el mundo se enfrenta a un enorme peligro, cuya amenaza va más allá del suministro de gas ruso o del destino de Ucrania. Debemos actuar todos hasta el límite de nuestra capacidad, límite que no debería estar determinado por la escala de nuestro PIB o por viejas reglas que nunca aprobamos. Debería establecerse en función de las necesidades y los derechos de nuestros ciudadanos. Su bienestar ha de ser la medida de nuestro éxito. Así que cumplamos. Gracias. Bueno, comienza ahora esa charla algo más relajada. Como decimos, Pedro Sánchez acaba de dar el que es el discurso oficial en el contexto, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. Vamos a aprovechar para hacer un repaso de algunos de los principales mensajes que ha destinado el presidente español. Bueno, arrancaba el mensaje en clave geopolítica y con crudeza hacia el presidente ruso, hacia Vladimir Putin. Decía, no hay duda de que Putin es el culpable, ha atacado el orden internacional basado en reglas cuando el mundo estaba saliendo de una terrible pandemia. Ha calificado los actos de Putin como actos de crueldad y dice que, bueno, que aunque hay que tener esto en cuenta, que también hay que preguntarse qué ha hecho cada uno de los países al respecto. Dice, nosotros también hemos cometido errores, pero hay que tener en cuenta que muchas alianzas internacionales han conseguido fortalecerse después del COVID, después de la guerra en Ucrania, sobre todo en el ámbito de la defensa. Ha insistido en que España está a la altura del desafío y ha mencionado 4 amenazas centrales: la pandemia, que todavía no ha terminado, la crisis bélica en Ucrania, en esa lucha hacia la libertad, la crisis energética y pues la crisis también de la seguridad alimentaria. Insiste además en que todavía se puede hacer más en términos de todos estos grandes frentes que tenemos abiertos y les decía a los colegas, decía, estimados colegas, la mejor forma de asegurarnos de que Putin y sus aliados no logran destruir las reglas del orden internacional es redoblar nuestro apoyo a estas reglas y principios, no solo con palabras, sino también con acciones. Decía que España va a seguir apoyando el multilateralismo, nada de construir muros y cortar lazos. Insistía Pedro Sánchez en que esto nos hace mucho más débiles y es importante tener en cuenta este mensaje porque es un discurso totalmente contrario a esa desglobalización, a esa tendencia que estamos apreciando y frente a la cual Davos, o al menos gran parte de la élite allí representada, pretende hacerle frente. Dice que hay que repensar el comercio mundial, la seguridad, la sostenibilidad ambiental y que Europa debe recuperar algunas capacidades estratégicas, industrias clave como defensa, salud, energía o alimentos. Y además también Pedro Sánchez ha aprovechado para sacar pecho y para recordarnos algo que entendemos que está esperando con ansia, y es el hecho de que él va a adoptar esa presidencia rotativa de la Unión Europea en la segunda parte de este 2023. Ha hecho mención a ello y a las capacidades que va a poner España para que esto suceda y suceda con éxito. Como decimos, Pedro Sánchez sigue hablando, ahora mismo ya es una charla mucho más relajada, pero vamos a escuchar a ver cuáles son las preguntas que le están planteando. Activa ahora, o sea, con trabajo. Los jóvenes hace unos años se enfrentaban a un reto tremendo en términos de desempleo. ¿Usted diría que ya se ha resuelto o está a nivel europeo? Porque era mucho más alto. Bueno, no se ha resuelto porque si comparamos las tasas de desempleo con el resto de la Unión Europea, son altas las tasas, siguen siendo inaceptables, pero estamos camino a resolver uno de los problemas estructurales que teníamos, que era justamente el desempleo juvenil. Pero no solo es importante el hecho de que estemos creando puestos de trabajo, sino también la calidad de dichos puestos. Una cifra muy interesante es que desde que hemos empezado a implementar políticas
que han permitido que la gente pasara de la economía informal a la formal. Hemos reducido en 500.000 el desempleo estructural en España en tan solo 2 años, menos de 2 años. Y este tipo de reformas, junto con la reforma laboral y otras reformas que estamos ahora aprobando, como la reforma del sistema educativo, de formación profesional, universitaria, o una ley para las startups para atraer y retener talentos. Pues bien, creo que estamos modernizando con todo esto la economía española de una forma que probablemente no había sucedido en los últimos 20 o 30 años. Acabo de ver que han aumentado también la cantidad de trabajadores con contratos fijos, 200%, o sea que si uno tiene que contratar gente, tiene que estar en una situación tan rentable que pueda pagarle a la gente salarios dignos y firmar contratos fijos. Sí, uno de los principales problemas siempre es la productividad. Y esto tiene mucho que ver con la precariedad y el trabajo temporal en nuestra sociedad. Y eso está cambiando. Además, el tema de la igualdad de género en términos salariales, condiciones laborales, salario mínimo, como dijo antes. Y, por supuesto, reconocer también los derechos laborales de los trabajadores en las plataformas digitales. Hemos sido pioneros en este debate en la Unión Europea. Además, se dijo que o sea, usted dijo que está preocupado por los movimientos populistas en Europa, ¿no? Dijo que hay grandes figuras que no se adhieren a los valores fundamentales a los que se adhieren ustedes. Hubo elecciones en Francia, elecciones en Italia. ¿Cree usted que esta tendencia ha cambiado por lo que hemos estado viendo en Ucrania recientemente, o no hemos de ser complacientes? No, no podemos ser complacientes. Yo creo que el principal riesgo es que los partidos conservadores le abran la puerta del gobierno a los partidos de extrema derecha, y esto es algo que va diametralmente en contra de la Unión Europea. ¿Algún ejemplo que quiera compartir con nosotros? Para lo que yo creo es importante es mantener la unidad. La principal lección que podríamos extraer de la pandemia y de la guerra en Ucrania y de sus implicaciones para la Unión Europea en su conjunto es la importancia de la unidad. Y la unidad no solo es una palabra para reaccionar frente a lo que sucede en el extranjero, sino unidad también para enfrentar retos comunes. Por ejemplo, la crisis energética no la pueden esgrimir algunos para aminorar su compromiso climático, sino al contrario, para acentuar la respuesta a esta gran crisis que es el cambio climático. Y eso es lo que estamos haciendo en España. Como usted sabe, hemos hablado mucho al respecto. Incluso antes de la guerra hemos pedido a la Comisión que reforme. De hecho, esto fue un asunto que se debatió en Davos el año que viene con la Comisión de Timmermans, justamente al reformar el mercado de la electricidad. Y propusimos una solución ibérica que nos permite reducir la inflación en la península ibérica, pero también presentamos la idea de la compra centralizada de gas para aprovechar nuestro poder de compra
y probar, tal como les hemos propuesto al resto de los Estados miembros, digamos, de tratar de desenganchar el precio de la electricidad del precio del gas. Eso es lo que permitiría aumentar la competitividad. Lo que dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue muy interesante esta mañana. Estoy totalmente de acuerdo con ella porque es muy importante que tomemos muy en serio lo que está haciendo la administración Biden con la ley de reducción de la inflación. Yo creo que Europa tiene que actuar y tiene que sentarse a hacer los deberes. Tiene que revisar las reglas de ayudas estatales, renovar la política industrial y justamente la presidencia española en el segundo semestre de este año será fundamental para ello. Estaremos focalizados en esto. Bueno, las políticas industriales están de vuelta aquí en primera plana. Es algo positivo porque Estados Unidos también está tratando de entrar en el tema de la descarbonización. El tema es que le dan 300.000 millones a sectores que quieran emprender este rumbo y también, bueno, la respuesta europea a esto es ponerse a la altura o decir que son subsidios estatales. Bueno, tenemos que negociar y alcanzar un acuerdo escrito con la administración europea americana porque políticamente, sobre todo después de la guerra, los países y los aliados occidentales tienen que mantenerse unidos y no dividirse. Y en segundo lugar, porque creo que es importante que Europa revise sus políticas industriales internas, las políticas de competencia y, como dije antes, las reglas de subsidios estatales, de manera que cuadren con la nueva realidad, sobre todo después de la pandemia y la guerra. Yo creo que es importante alcanzar este acuerdo con la administración estadounidense, estrechar la relación transatlántica, pero, por otra parte, hay trabajo pendiente. Nosotros ya hemos mandado nuestras propuestas a la Comisión. Hay que revisar las reglas y haremos lo que hemos estado haciendo en estos últimos años, es decir, ser constructivos, proponer distintas medidas que, en definitiva, nos conduzcan a alcanzar lo que queremos alcanzar, una Europa más fuerte, más vigorosa y más integrada, porque en definitiva son retos comunes que requieren respuestas comunes. También mencionó la importancia de la autonomía estratégica, pero volviendo a la ley que ahora ha entrado al Congreso. Es difícil ver que el gobierno vaya a dar un paso atrás, pero bueno, es dinero que se da para el desarrollo de semiconductores, secuestro de carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que usted está diciendo es que Europa debería ponerse a la altura de eso si hay voluntad política con una verdadera política industrial. A ver, considere esta cifra. Solo el 10% de los microprocesadores, los chips producidos a nivel mundial, se producen en Europa. O sea que necesitamos extraer lecciones del pasado, los errores que hemos cometido, como ya dije antes en mis observaciones, y desarrollar la idea de una autonomía estratégica abierta, porque necesitamos en defensa, en salud, en alimentos o en la nueva industria de chips y semiconductores, porque cuando uno habla con los CEOs de las empresas globales, lo que dicen es que hay una expectativa de duplicar la demanda de semiconductores y chips también en Europa. O sea que es crucial para todos nosotros tener una nueva política industrial y desarrollar la idea de autonomía estratégica. Y dicho sea de paso, también creo que es muy importante para Europa mirar al extranjero, mirar afuera y
por supuesto, mantener una unidad con la administración estadounidense, pero también con Latinoamérica y África. Ese será uno de mis objetivos, tener una cumbre bilateral con los países de América Latina y el Caribe y también con los países vecinos del Mediterráneo. Y, por supuesto, dado que el presidente de Serbia está aquí y es un buen amigo, también organizaremos en Granada una importante reunión de la comunidad política europea. Creo que es una excelente idea compartir estrategias, ideas, reflexiones, crear sinergias entre los distintos países europeos. Creo que Europa tiene muchas oportunidades, es un momento muy difícil, pero tenemos que ser ambiciosos. Y como dije antes, tenemos que despertarnos y cumplir. Sí, yo creo que Alessandro nos está escuchando detenidamente aquí en la primera fila, el presidente Alessandro. Muchísimas gracias, primer ministro. A mí me hubiera gustado que la conversación siga, pero mis colegas me dicen que hay que terminar y, claro, hay que terminar cuando la gente quiere que siga, pero bueno, creo que usted sigue aquí, ha dado respuestas muy pormenorizadas. Gracias por ser uno de nuestros líderes.